aquí, y luego deciden a la uy. No, que si se queda con el botón. Que si tengo posibilidad de hacer esto, lo hago y fuera, y tiro. Pero debería lo mejor de está más claro. Entonces, la lucha a las tendencias un poco vagas, que si nosotros entrenadores no estamos pendientes, los jugadores humanamente, que todos queremos máximo resultado con el mismo esfuerzo, van cogiendo. No vayas a ir corriendo, y se trata a veces de esperar, de contratar, de sacar un brazo, de recibirla, para hacerlo. ¿Vale? ¿Ok? Podemos hacerlo de los casos, rápidamente para que tengamos una idea un poquito más clara. Está ahí abajo, la pelota aquí, pelota aquí. Y de todas maneras, deja la pelota. Nos encontramos en esa situación que veíamos. ¿Vale? Y a partir de aquí ahora sí, ahora interesa ponte arriba. ¿Ok? Volvemos. ¿Quieres pasar a tú? No, para poder hacerlo. Es un trabajo súper fácil. Cada uno puede hacer. Hola tú. Tu corte. Top. Repite. Timing de corte. En el momento que la pasa, tú sabes que él se va y que queremos otro valedor. Y lo digo es como ok, y a partir de ahí ya continuamos, ¿vale? Ahora, vamos a darle la pelota. Y vamos a poner nuestro hombre, otro hombre grande, hemos dicho, no, bueno, si está cerca del tuyo, está bien estar lejos, ¿ok? Decide estar cerca de ti, mira, le crees que pongamos sin embargo que vale, pues nuestro bloqueo. Ahora, la idea es que este hombre ataque la canasta, y que si nadie le para, debemos parar solo. Es decir, no jugamos para pasar, jugamos para anotar, para que te haga una falta y le ponga uno, las dos cosas, ¿vale? Ahora, en el momento en que esta ayuda llega, la única tarea que le damos a nuestro programa de leer es tipo de ayuda. Si es una ayuda girando a la espalda, la respuesta tiene que ser aprovechar para ir a calentar. No lo podemos tener mejor. Es decir, no te mira, tú le sorprendes, te pilla la espalda y vas a la casa. ¿Vale? Bueno, pues. La ayuda, que es un poco más llana, lo que queremos es que desaparezca y que estés preparado para tirar de 4 metros, no de 6, de 4. La ayuda un poco más así, ¿vale? ¿Ok? Evidentemente, si no tiramos, siempre tenemos el lado contrario a 2 jugadores para poder, por ejemplo, continuar con un bloque directo, con un mano a mano en golpe, ¿ok? Continuando, él a la suya aquí. No somos, ¿ok? Vuelvo a hacer. Pongamos que, no sé dónde estaba ahí. La ayuda ha sido no girando la espalda, poco así, quitando, ¿ok? Como para quedarse de lado. He perdido el momento del tiro, que es la primera opción. Y voy a dar mano a mano al compañero en el que continuó fuerte ahí, sube y tú haces un aquí. Porque si este hombre quiere ayudar a la modulación y traer ayuda, te encontramos. ¿Vale? ¿Ok? Volvemos a ver. Pongamos ahora el caso que estés abajo. ¿Vale? Tratado tu corte, has encontrado abajo, ¿ok? ¿Vale? Ya hemos llegado a esa posición, ¿ok? ¿Vale? No, ahora, mira, haz el corte y hacemos que este hombre interviene, que lo vemos incluso mejor. Tú has ido a hacer una ayuda, este hombre. Ahora, la otra función que queremos que tenga, el hombre que no juega la pelota, entre los dos grandes, este bloqueo, lo hemos visto ahí arriba para favorecer la salida de él. Lo vemos ahora mismo cuando interviene
para que no salga. La pelota está ahí. ¿Ok? Eso, muy bien. Vete a la esquina. Recuerda que lo que queremos es esquina, tiro libre extendido. Medio metro más, medio metro menos, no cambia nada. ¿Ok? En este caso subes un poquito y ya está. ¿Vale? ¿Ok? Pero atasco, bloqueo. ¿Ok? También, otro bloqueo. Pero como incluso más fácil a nuestro hombre balón. La cuestión aquí es darle al hombre balón referencias claras. Nos vamos a colocar aquí y lo que buscamos es ayudarte a dar pases sencillos, relativamente sencillos. De luego, un pase sin parado contrario, no es del todo sencillo. Si ponemos bloqueos, lo hacemos más fácil. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es decir, utilizar los bloqueos para que el hombre con balón, que ya tiene bastante gente encima, menos, tenga claro y vea claramente un rango. Luego habrá rotaciones, pero no será un tema de los aleros conseguir algo. ¿Correcto? Bien. Pasamos la pelota ahí, vuelve arriba. O vuelve, mira, ponte donde quieras. Ponte acá, ahí arriba. Pongamos, sin embargo, que este hombre ya no ataca el centro, porque ahí no hay sitio, porque se lo quita del defensor. ¿Ok? Y el sitio para ir es hacia el centro. Muy probablemente, vamos a hacerlo de una forma quizá más fácil a ver. Ponte tú aquí y ponte tú al lado. ¿Vale? Y pongamos que tú estás aquí. ¿Ok? No le quiere dar el centro. Su hombre está preparado aquí al fondo. ¿Ok? Para un momento. ¿Cómo te pondrías? Tú has detectado que este te está defendiendo picando el centro, ¿verdad? ¿Ok? No, ya la tengo. ¿Vale? Lo que buscamos en este caso es que él tenga que elegir. O me defiende a mí, o le defiende a usted. ¿Vale? Separemos la línea entre los de abajo y estos. Bien. Si la coges aquí y ves esto, si te pones de cara, es mucho más fácil. Porque ya no eres tirador. ¿Vale? ¿Ok? Ya tus pies ves que están haciendo una defensa no a enviarte hacia el centro, que ayuda tengo que leer, sino a quitártelo directamente. En este punto, abrirse y dar. Lo que queremos siempre, cuando hay una defensa que manda al fondo, aquí, siempre enviar nuestro hombre grande 2 segundos 99 céntimos de segundo aquí en el medio. Y hacer que si este hombre ayuda al fondo, esta línea pasa esta vez. Y si ayuda al fondo, y el hombre de la esquina entra y sigue, porque está subiendo y está vacío en la esquina. ¿Vale? Vas a hacer tu ayuda al fondo, le sigue, que haya el pase a otro lado. Recomendamos no pegar reversos. Recomendamos evitar reversos. A menos que no estemos jugando con un pequeño, que tiene habilidad de hacer reversos muy bajos, de dar 1 o 2 botes y de abrir esa línea de pase en bote, bajándose. Pero lo que no queremos nunca es bote reverso. Con la defensa que se nos echa encima, habrá línea de pase abierta, pero no podremos dar este pase. ¿Okay? Si damos bote, nos giramos y nos están viniendo encima nuestro, este es un pésimo pase. Pésima situación de equilibrio. Queremos darle en un lado y ir al otro lado con el cuerpo. ¿Okay? Lo que buscamos es abrir una pase rápido y arriba. Si le sigue, buscar la esquina. Siempre hay una opción del ciego ahí. Hace la pelota. ¿Ok? Estoy aquí. Suavemente. Venga aquí. ¿Ok? Ahí. No, vete para que tú metas la cima. ¿Ok? Tenemos eso. De cara. ¿Por qué? Porque no somos uno contra 2 prácticamente tiradores. El pasador, de cara, con equilibrio. Ahora, si tenemos un pequeño que puede dar un reverso de este equipo, yendo por debajo de la ayuda, perfecto, lo que sí. Los jugadores, por ejemplo, Pepe Sánchez,
en mi caja, era zurdo incluso, y esta era una situación fantástica, todo el mundo le quería atrapar ahí el fondo y él llegaba aquí, pasaba, tenía la pelota 2 segundos en la mano, nadie le quitaba, acompañada, así miraba, venía, y al final siempre, o llegaba aquí, este hombre venía, pero no puede más. Era un pase como este, una maravilla, pero no estamos hablando de un hombre grande, estamos hablando de un pequeño con mucho manejo de balón, entonces sí el reverso, si es capaz de hacerlo. Cuidado con la mano, porque a lo mejor en el otro lado sí nos lo dominan. Aquí, si queremos darle la mano buena al centro, no podemos tener la mano buena al fondo tampoco. Mi respuesta es, evita el reverso y búscate la vida con otros ojos. ¿Okay? Voy a poner la pelota al poste de abajo. Aquí. Y ponte aquí. Has encontrado abajo, terminado tu corte, por ejemplo. Digamos que ahora la defensa es más normal, así, gana el centro. Entonces, evidentemente, si él va hacia el centro, porque lo ha dejado, su hombre se prepara y va al centro, esta puede. Ahora, ¿cuánto nos movemos? Incluso podemos movernos cero. Vuelve atrás. ¿Ok? ¿Vale? Si es que ayuda, esto es lo mejor. El pivote, pongo el cuerpo y termino con sin haberme ni movido. Muchas veces, por ejemplo, yo tenía un jugador que ahora no juega en los de Hernández, Moscú, viola de las toros. Este jugaba al otro lado y hacía cosas sin necesitarlo. No, ven más. Que si no se movía, estaba preparado para recibir, pero más. ¿Cuándo, sin embargo, nos movemos? Si él va para arriba. Es decir, si se va alejando y se va generando este espacio para cortar ahí el fondo. Incluso este punto, cuidado, tengo que tener la capacidad, tengo que darme de bajar, de venir, terminar nuestro corte con un paso más para volver a hacer un tiro algo más alto protegido contra la recuperación defensiva. Otro problema que a veces nos ponemos aquí sin idea, debajo la cogimos y luego nos encontramos en una posición de la que no nos sabemos levantar. No te quedes ahí, ¿vale? Corta, rápido, quiere pillar el espada del defensor, se lo está llevando arriba, vuelve a hacer. Vuelve a empezar a hacer. Está haciendo esto, vete aquí, no, aquí, para recibir, girarte, ¿vale? ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, si lo va tan arriba, ¿ok? No hay ese espacio para que estamos quedándonos ahí que un sometemos. Evidentemente, todas las veces que llamamos una rotación, porque este hombre va a ayudar, este hombre entra, será capacidad, será trabajo del pasador reconocerlo y buscar la esquina. Muchas veces, la sola capacidad de mirar a 2 compañeros, no digo a 4 a la vez, sino a 2 compañeros. Es decir, el defendido de la primera ayuda y el defendido por el de la segunda ayuda ya nos solucionan todos los problemas. Es decir, a veces el problema de los jugadores es que, ¿por qué no se fían tanto de votar y tienen que tirar la pelota? Porque tienen una visión un poquito limitada, lo que su capacidad de ver llega